Partido Nacional celebró ayer sus 190 años de vida con un acto en Plaza Matriz que generaba mucha expectativa porque ya se sabía que cerraba ese acto con un discurso el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, que salió de la cueva un rato, habló públicamente y bueno, por supuesto, no solamente generaba expectativa en los blancos, ¿no? En todos los amantes de la política, también en el oficialismo que miró de reojo a ver qué decía Lacalle Pou ayer. Como se preveía, no fue un discurso de mucha actualidad, de mucha coyuntura, pero sí mensajes que mandó sobre el gobierno anterior, sobre algunas cosas que ocurren ahora, su forma de pensar. Y bueno, ahí están hoy los dirigentes tratando de decodificar qué quiso decir Lacalle Pou en ese discurso antes de guardarse de nuevo un buen rato para salir a la actividad pública del año que viene o el otro quizá. De todos estos temas hablaremos con el senador Martín Lema, un dirigente político muy cercano a Lacalle Pou, que fue ministro en el anterior gobierno y hoy está ahí en la Cámara Alta y que también, recordemos, fue aspirante a la Intendencia de Montevideo y él aparentemente sigue con ese rumbo, ¿no?, de llegar a la comuna capitalina. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andas, Mariano? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte por acá. El presidente calificó a su gobierno como profundamente humanista ayer y dijo que cada vez es menos ortodoxo al hablar de libertad, un concepto que a su entender tiene que estar íntimamente vinculado al concepto de justicia. Ese quizá es uno de los títulos que lanzó ayer sobre forma de ver hoy el mundo y sobre la forma de ver al país. Lacalle Pou. ¿A vos qué sensación te dejó este discurso de Lacalle? Bueno, primero un discurso auténtico. Yo te puedo asegurar que lo que dijo Luis ayer en un acto multitudinario es lo que dice entre 3 o 4 en una reunión reservada. Y a mí, particularmente, eso a mí me genera mucha gratificación cuando el dirigente político que fue presidente dice todo el tiempo lo que siente y lo que piensa. Por lo tanto, la autenticidad la destaco. Lo segundo es lo patriótico, el pensando en el país, soñar en el país. Para mí, que es parte de una vocación de servicio, ser patriótico, que es querer, que es preocuparte por los desafíos que se vienen, preocuparte por la relación actual que se pueda llegar a tener entre diferentes dirigentes políticos y entre ciudadanos en la vida cotidiana, me parece muy, muy importante. Y lo tercero, creo que fue un discurso necesario. ¿Por qué? Porque alguien tenía que bajar la pelota en términos generales, te estoy hablando, no solamente en lo político. A mí me ha tocado ahora participar de ciertos debates, intercambios, que cuando alguien no está de acuerdo, ya viene la etiqueta. La etiqueta que busca o intenta el agravio. Y esto... puede darse, puedo yo recaer, cruzar una línea o puede recaer sin un querer etiquetar. Claro. Entonces, cuando alguien que fue presidente de la República, con esa vocación de servicio, con ese sentido patriótico, hace una referencia, una reflexión y un concepto tan claro, a mi juicio es un aporte muy valioso al país. Él, en determinado momento del discurso, dijo que ante una población que exige respuestas más rápidas, la política tiene que apurarse. Y también llamó a cuidar el tono de los dirigentes y a tenerle respeto a la gente. ¿Vos pensás que se refirió a algún caso puntual cuando habló de cuidar el tono y de respeto? No. Yo creo que Luis fue... viste que a veces, después de un discurso de estas características... puede ser común analizar, dijo tal palabra, sí, claro, tal cosa. Yo creo que fue sumamente directo, Luis. O sea, directo en el sentido que fue explícito. No le encuentro la segunda. Yo creo que son Pero cuando habló del tono y el respeto... yo creo que es términos generales. Términos generales. ¿Y cuando habló de autoridad, es términos generales o era un mensaje para el actual presidente Yamandu Orsi? Eso lo dijo siempre. Muchas de las cosas que dijo ayer... Sí. O sea, es coherente. Porque lo que pasa es que desde la oposición se ha instalado un discurso que apunta a que Yamandu Orsi no ejerce autoridad como debería hacerlo un presidente de la República. A ver, sobre el discurso particularmente, yo no soy el decodificador, eso cada uno lo puede tomar como el... Pero hoy cada uno está interpretando. Para mí fue directo, fue auténtico. No se refería a Yamandu Orsi. Y fue lo que dijo, lo dijo con claridad. Eso no quita que si vamos a hacer una valoración personal o política, estamos teniendo problemas de conducción. Yo creo que están los hechos en los problemas de conducción. Pero más allá de que mi afirmación sobre los problemas de conducción, o más allá de afirmaciones que pueden darse desde dirigentes oficialistas, nuestro país tiene una tradición muy, muy saludable del funcionamiento democrático, de cómo conviven las posiciones apasionadas, porque nadie pretende que se deje de ser pasional.
Y a veces ese límite que no podemos cruzar, porque no seríamos fieles con las tradiciones y la historia misma de nuestro país. Entonces, la verdad que una figura, más allá de quien lo apoye o no, que una figura como la calle Pou, en un acto de los 190 años del Partido Nacional, donde se conmemoran los 190 años del Partido Nacional, de esa señal, no enmarcándola en laberintos partidarios, me parece que es muy importante a nivel país. ¿Cuándo crees que debería ser el retorno de la calle Pou a la actividad pública? No, digo el retorno a la actividad pública permanente. Ahora se va a guardar de nuevo. Evidentemente, él al ser un expresidente y un futuro candidato, se guarda y de vez en cuando tiene que salir para demostrar que está ahí. Pero, ¿cuándo te lo imaginás permanentemente otra vez en el ruedo? Yo no me anticipo. No me anticipo porque los hechos van decantando y porque después... Pero ni siquiera es el año que viene, ¿no? Después de tener una experiencia de verlo actuar y de conocerlo, paso a paso, ayer él participó de una conmemoración sin más vuelta que esa. Y creo que mucho más allá de candidaturas o lo que se viene, Mariano. No, pero eso yo hablo, antes de candidaturas hablo de presencia. Bueno, pero tenemos algo mucho más importante que es un liderazgo. El país ahí tiene una opción, ya sea para quienes lo siguen y para quienes no lo siguen, porque el respeto, esa autoridad que decía, es porque el poder o llegar a determinado lugar no necesariamente te da el respeto de la gente para el ejercicio de la autoridad, que también puede llegar a ser el ejercicio del poder. Y creo que por hoy él sabe manejar sus tiempos de cuándo aparecer y cuándo no. Y es él que lo tiene que decidir. Cuando un líder político como él, expresidente, decide volver o no volver, ¿es una resolución 100% de la calle Pou o es el partido que le tiene que pedir vos? Sería bueno que en tal semestre aparezcas más. No. Siempre en última instancia la decisión es de la propia persona. Después pueden haber movimientos que yo soy partidario de mantener mucha serenidad y respeto a los procesos en eso. No aventurarnos a pedir. Yo creo que en eso hay que tener etapas que se vayan cumpliendo naturalmente, que van a desembocar lo que se tenga que desembocar en ese sentido. Vos no te olvides, Mariano. Te voy a poner un ejemplo que no lo estoy comparando, pero que creo que describe el temple de una persona. Cuando la calle Pou, a los 13 días de asumir como presidente, se encontró con una pandemia, de todos lados se le solicitaba la cuarentena obligatoria. ¿Te acordás? Sí, cuarentena total y obligatoria. Vos imagínate la presión que puede sentir una persona en los 13 días después de asumir esa responsabilidad, la máxima responsabilidad de tomar una decisión que la más fácil, la más confortable, ¿cuál era? La cuarentena. Cortar toda la movilidad. Porque ¿qué hacías vos con la cuarentena? Cerrabas el espacio a críticas. Eso sería, para alguien que piensa otra cosa, que tiene otra convicción, no bancar la presión y responder a un comportamiento o una solicitud para blindarse. ¿Qué tomó por la calle Pou sin tener la bola de cristal de lo que iba a pasar? Libertad responsable. Yo no puedo cortarle al feriante que tiene que salir a buscar el peso, tengo que buscar otra alternativa. ¿Tá? Cuando vos bancás en un escenario de incertidumbre, en un escenario donde está en juego la vida humana, estamos dando que tenés el temple de bancar situaciones ante la presión. Sí, con esa te curtiza. Además. Claro, entonces, la verdad que poco sentido tendría que a nivel partidario organizar una movida, y creo que él se lleva lo que se ha ganado como liderazgo, porque es imposible estar con él en el sentido del cariño de la gente. Y el cariño de la gente que trasciende los límites partidarios, el respeto de la gente. Que para mí es muy lindo eso del Uruguay. Yo hay veces que no comparto, lo bajo de escala, pero yo te puedo hablar bien de senador del Frente Amplio. Vos me preguntás 2 o 3, yo te puedo hablar. Que eso siempre pasó, que a veces incluso hasta se llevan mejor entre rivales políticos que con algún compañero de partido. Sí, todo. De la senadora Patricia Kramer, del senador Daniel Borbonet, hay varios que yo creo que enaltecen la actividad política. ¿Quiere decir que comparto o no? Tengo muchas diferencias. A mí me consta de varios legisladores que están en las antípodas a nivel ideológico, como Sebastián da Silva y Óscar Andrade, por ejemplo, que sé que tienen muy buena relación entre ellos. Bueno, que es difícil verlos debatir públicamente. Bueno, pero Gonzalo Sibila... Cuando hay química, hay química. Gonzalo Sibila
que pertenece al Partido Socialista y Sí. ocupa un lugar que a mí me tocó ocupar, Sí. si vos mirás, los intercambios han sido de mucho respeto en la administración de las diferencias y en la coincidencia. Y a mí, con ese sentido patriótico, me gusta que pase eso. Eso no quiere decir que después tenemos ópticas distintas, por ejemplo, ahora lo que estamos discutiendo con las transferencias. Hay un parteaguas en torno a las ideas, pero hay un respeto de cómo se lleva adelante el intercambio de esas ideas. Cuando habló de libertad, ¿qué te pareció? Me he vuelto cada vez menos ortodoxo, decía la calle Pou ayer, al hablar de libertad, obviamente. Y dijo, bueno, no se le puede hablar de libertad a todo el mundo si una persona, por ejemplo, no tiene para comer. ¿A vos te parece que esa visión menos rígida de algunas ideas es necesaria hoy en política? Sí, porque es la apertura a incorporar elementos que te permitan ser mejor. Yo creo que lo ortodoxo es la receptividad y la disposición a ser mejor. A decir, vos, a mí me tocó gobernar, me tocó ser presidente de la República, pero tengo elementos para recibir que me permitan transformar pensamientos en pos de lo mejor. Y a su vez deslizó algún concepto que creo que contenido, que es, yo lo subrayo, que es el de la inteligencia artificial. Porque a veces estamos en la inercia en las reuniones hablando de inteligencia artificial. Ahora, no estamos yendo a las raíces de lo que puede representar como potencialidad y lo que debería representar para levantar la guardia y evitar alguna consecuencia negativa como la sustitución de diferentes puestos de trabajo. Entonces, eso también te muestra una cabeza moderna y entender que el tiempo cambia todo el tiempo. O sea, que los tiempos cambian con un nivel de dinamismo y de celeridad que es brutal. Entonces, quizás en el periodo pasado, que estamos hablando hace 2 años atrás, cuando terminamos el gobierno, o menos de 2 años atrás, no estaba el tema de la inteligencia artificial como tema de agenda. Entonces, eso también de no ser ortodoxo implica entender la velocidad del mundo. De que vos no podés ser cerrado. Eso, y no cambiar la esencia. Para mí la esencia la cambiás cuando traicionás tus valores y tus convicciones, pero te estoy hablando de convicciones que sean vinculadas a esos valores. Después tenés que ser receptivo. Yo cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Social aprendí cosas y cambié de forma de pensar. Una tiene que ver con personas privadas de libertad. Si tengo que ser sincero, tenía prejuicios. Y lo fui cambiando por oportunidades. El conocer... Ahí durante la gestión. Sí, porque nosotros nos metimos a fondo en las cárceles, el mío no estaba, y empecé a salir y a recorrer todas las cárceles del país y a hablar, y sin justificar, porque el delito se reprime, empecé a tratar de entender trayectorias, porque si no lográs entender es muy difícil interrumpir una trayectoria delictiva. Y eso, si yo capaz que era ortodoxa, no, esto es por el lado solamente de la represión, la rehabilitación. Y capaz que estando siempre en el Parlamento y no en un ministerio abordándolo más en profundidad, capaz que no te hubieras abierto tanto. Claro, bueno, seguramente, a ver, con otras causas tenía experiencia porque he estado como voluntario diferente, pero no, de repente, si no integraba el MIES y no nos metíamos en las cárceles como nos metimos, que pasamos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado de la órbita del Ministerio del Interior al MIES, capaz que no hubiese tenido esa posibilidad de ser mejor. Sí, sí. Martín, el otro día estábamos hablando acá con Fito Garcés la semana pasada sobre viejos líderes políticos y actuales referentes, y yo le preguntaba si él considera que la honestidad de la política uruguaya está subvalorada. ¿Y por qué? Porque da la sensación de que antes eran muchos los políticos que decían lo que pensaban sin medir consecuencias, y hoy hay un montón que se cuidan más. Y él decía que sí, que es así, que hoy hay muchos políticos que se cuidan en el discurso para no quedar mal, y antes había referentes que no les importaba nada, y que decían lo que pensaban sin medir consecuencias. Una frase que dijo ayer Luis, muy descriptiva. Desde que tengo memoria siempre se dice que la política está, la dirigencia política o está en situación crítica y nació en dictadura. A ver, yo no tengo un termómetro de valoración. Sí te puedo decir que la gran mayoría, que creo, por lo menos de lo que me toca interactuar y demás, tiene una vocación sumamente constructiva, vocación de servicio, y te puedo hablar por mí. A mí me gusta decir lo que pienso. Yo soy de los que siempre digo, prefiero perder un voto
a costa de decir lo que pienso que ganar un voto a costa de decir otra cosa y quedar rehén de lo que no soy. La autenticidad para mí en política es de los patrimonios más importantes. Y yo creo que si me preguntás en la calle, uno de los grandes potenciales que tiene es ser brutalmente auténtico, cosa que está muy bueno. Es muy auténtico. Si vos, o sea, lo que dijo ayer, yo te puedo asegurar que lo piensa y lo suscribe de principio a fin. Y siendo presidente de la República, o muchas veces, mira que esto de Luis lo sostengo de mucho antes de ser presidente. Yo hace 21 años que estoy con él, militando con él. ¿Tá? Siempre me llamó la atención la honestidad brutal. Y eso es parte del liderazgo. Porque si vos solamente haces mediciones, que son importantes tener información, para laudar, vos en realidad te convertís en alguien que lo que hace es que lauda, no logra transformar decisiones y comportamientos. Para mí, parte del desafío de los liderazgos políticos es hacer, o sea, lograr que la gente cambie de opinión cuando vos visualizás un sueño y lo sabés transmitir correctamente. Entonces, no puedo hacer o ser consecuente con esa conclusión de Fito. ¿Y tu sueño personal en política, Martín, sigue siendo ser intendente de Montevideo algún día? Sí. El mayor. Por supuesto que me ha tocado estar en diferentes lugares, la Cámara de Diputados, la Presidencia, el Senado, el Ministerio. No estoy sacando, porque ser militante a mí es lo que me da, es para toda la vida. Lo demás tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Si me preguntás cuál es mi sueño desde el punto de vista político, mi mayor anhelo es ser intendente de Montevideo. ¿Y qué tiene que hacer la coalición republicana y sobre todo qué deben hacer los blancos para revertir esta historia en la capital? Bueno, un trabajo intenso y el canal de comunicación con la gente es importantísimo. Porque hay algo clave, ¿no? Más allá del trabajo, ¿no?, intenso que pasamos y de dialogar con la gente. Tienen que tratar de que Montevideo deje de ser tan frente amplista. Esa es la misión. Porque si no, tarde o temprano, por más que haya mucha crítica al gobierno departamental, llega la elección y el Frente Amplista pone el votito al candidato del Frente, sea quien sea. Ya lo decía el Martín Fierro, el tiempo va hasta que llega el límite y algún día va a pasar. Y hay cambios, sí. Yo lo que siempre trato de hacer en este tema, más allá de cumplir con las funciones que tengo el honor de cumplir, como en el Senado de la República, es transmitir las ganas y la convicción de que se puede transformar. Yo realmente tengo sueños en Montevideo que creo que se pueden realizar y que, lo decía en campaña, es imposible que siga así a través de una inercia. Creo que siempre sirve para todos a los cambios. Yo creo que sirven incluso para los que no. Y en ese, vos también, no sé si lo vas a tratar o no, creo que aparte en Montevideo se justifica, como en otros departamentos y demás, la presencia de la coalición conjunta como lema. Y ahora, viste, se habla mucho en lo nacional y lo departamental, que son circunstancias muy distintas que están en el debate, pero es una herramienta que yo creo que Montevideo llegó para quedarse, como en otros departamentos, y que eso muestra un complemento ante un balotaje que no está, que permite tener una aspiración que yo creo que es real porque se recortó la distancia de 105.000 a 77.000. Y también te quiero preguntar sobre ese tema a nivel nacional, porque el otro día habló Javier García en el Congreso de Alianza País, pero siguiendo en Montevideo, ¿cómo calificás hoy el primer año de gestión de Mario Vergara al frente de la comuna? Yo creo que en términos generales es más de lo mismo. Es más de lo mismo. No veo los grandes cambios. Eso no quita que haya medidas concretas, que nosotros también las llevamos en nuestro programa, que pueden ser compartibles. Por ejemplo, contenedores intradomiciliarios en ciertas zonas, por supuesto que es compartible. No en todas las zonas, porque zonas donde vive una cantidad de gente importante, de alta densidad de población, el intradomiciliario no te da resultado. Pero nosotros hablamos del cambio del sistema en general, que va desde que el camión que pasa a Felipe Cardoso. Felipe Cardoso nos tiene que generar enorme preocupación. Tiene una vida útil hasta febrero de 2027. Creo ¿Y después? Y después, en un lugar que evidentemente desde el punto de vista ambiental... ¿Qué puede pasar en esa zona cuando se le acabe la vida útil en febrero del año que viene? Bueno, hay que ver las consecuencias, pero sobre todo hay que ver el plan alternativo para evitar de cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque aparte tiene puntas por todos lados, tiene consecuencias ambientales, tiene otro tipo de riesgos, no es algo... Es algo que no lo vemos como si vemos el contenedor desbordado, pero tiene que generar una enorme preocupación. Y cuando hablamos de sistema,
es porque hay que aumentar la frecuencia de los camiones. Si vos tenés el intradomiciliario, que es el contenedor adentro de tu casa, o lo tenés afuera, pero el camión por diferentes motivos no pasa con la celeridad y con la cantidad de veces que tiene que pasar, tenés un problema, o afuera de tu casa o adentro de tu casa, pero tenés el problema de desborde de basura. Pero yo creo que hoy el gran tema, Montevideo, el gran tema es la convivencia. ¿Qué problemas de convivencia te preocupan más? La basura, por supuesto, que puede ser Sí. parte, pero yo creo que Aparte te provoca un problema. se logró, Montevideo logra que mucha gente, que eso implica mucha articulación con lo nacional, ¿no? Logra que gente que no vive en Montevideo o que no transita Montevideo, que no está en Montevideo, cuando viene a Montevideo dice, oh, qué mal que está Montevideo, te dan ganas de irte. Se ve en espacios públicos donde no hay una protección del uso debido de los espacios públicos. Se ve en los grafitis en lugares no autorizados, que eso genera un desgano para el que lo ve y para el que lo padece, o ni que hablar cuando es un monumento o un espacio público de todos que se ve vulnerado. Ruidos molestos. Los problemas de ruidos molestos a nosotros nos llegan llamados de gente reclamándolo, que te cambia toda una dinámica familiar cuando al otro día, por ejemplo, hay que madrugar. Las picadas. Yo quiero sacar lo que fue la tragedia del otro día de las picadas, porque eso tiene otros elementos que tiene que ser un comentario responsable sobre ese punto especial, que es lo que todos lamentamos y lo que a todos nos duele, que es el fallecimiento de un niño. Lo quiero separar de la existencia de picadas en forma permanente. Sí, claro, porque el crimen puede haber ocurrido en otro lado, bueno, y en otra actividad. Y aparte no quiero ser sensacionalista de ta, pero las picadas en sí. Pero vos fijate que había picada ese día, que dicen que es una por semana que se daba en ese lugar. Aparte, en ese lugar era siempre en las madrugadas de los viernes, de jueves para viernes. Pero vos fijate que ni siquiera clandestina es, porque se da en una calle recontra transitada, cientos de autos, cientos de personas. O sea, es como que por acá pasa un elefante por adelante nuestro. Sí, el ministro Carlos Negro explicó que justo había un móvil de la policía que se estaba trasladando hasta el lugar cuando ocurrió el asesinato. Estaban yendo para frenar la picada, dice él, ¿no? Bueno, los vecinos se quejan, porque he tenido oportunidad de hablar con vecinos, no solamente en ese lugar, de que es tierra de nadie. De que es tierra de nadie. ¿Y qué te pareció la postura del intendente Mario Vergara sobre las picadas? Bueno, me parece un error la postura. Saco el episodio, insisto, no quiero entrar en una afirmación que entiendo que sería sensacionalista. Me pareció muy negativo el intendente minimice. El intendente tiene que ser... No el asesinato, pero sí las picadas, decís. La actividad de las picadas, que es clandestina, la minimizó. Por supuesto, sí, la minimizó en las expresiones. El intendente tiene que dar muestras de que, primero, lo que le preocupa a los montevideanos le preocupa al intendente, sean temas nacionales o sean temas departamentales. Y si hoy a los montevideanos le está preocupado la seguridad, el rol del intendente no aceptando lo que no está bien aceptar, ¿tá? Buscando golpear las puertas, buscando mostrar un plan de acción también focalizado en Montevideo, por ejemplo, en materia de seguridad. Yo era la respuesta que quería el intendente. Y sobre todo, ¿sabes qué, Mariano? Capaz que en algunos temas, o seguramente en algunos temas, las soluciones no son de un día para el otro, ¿tá? Pero la no aceptación o la determinación de no aceptar muestra una actitud. Y yo creo que hay que cambiar la actitud. El intendente no puede estar en una justificación, repasar la declaración, como minimizando el tema, cuando es un tema que preocupa. El intendente no puede aceptarlo. El intendente no puede aceptarlo, tiene que comprometerse a su mayor esfuerzo. Entonces, no solamente pasa por resultados, porque si no queda como que uno exige que en todo... No, lo que pasa es que el tema de las picadas en esa zona y también en otras de Montevideo, pero sobre todo ahí, fue como en los últimos meses. Antes se juntaban ahí siempre a hacer algo que estaba en la frontera entre lo legal y lo ilegal, que era, se juntaban motoqueros a hacer ruido con los motores y a pasear juntos en motos sin picada. Ese era un clásico de esa zona. Y en los últimos tiempos agregaron las picadas, que es realmente lo ilegal. Que ocurría también en Quibón. En Quibón se juntaban todos los viernes de noche, madrugada de sábado, que capaz que son los mismos grupos de fanáticos de las motos, a hacer ruido con los motores, que los vecinos se quejaban, pero no estaban picando. Estaban haciendo ruido con los motores. Lo que pasa es que si eso lo transformás después en picadas, ahí sí es clandestino. Voy a ser coherente y puedes repasarlo. Me gusta recurrir al archivo, porque si no parece que se hace referencia cuando toma un Estado público. Cuando empezamos la campaña de 2025, de mayo, la primera reunión que solicitamos fue con el ministro del Interior, con Carlos Negro, recién asumido. ¿Tá? ¿Por qué?
porque se estaba viendo los problemas que se avecinan en Montevideo, con problemas que están vinculados a la convivencia. Y nosotros planteábamos la guardia departamental, que era combinar diferentes herramientas para reforzar y coordinados con el Ministerio del Interior, dar una mayor protección a los montevideanos. ¿Y a Negro no le gustaba esa idea de guardia departamental? Bueno, lo aceptó, fue pública la reunión, nosotros fuimos con el equipo, estaba un equipo de Nicolás Martinelli, estaba Fernanda Feir, había otros actores interesados y hasta le planteamos la forma, y en su momento se celebraba que el gobierno departamental se pueda involucrar en esos temas que son de convivencia, porque aparte siempre en el cumplimiento de la normativa, yo no estoy trasladando al intendente las competencias que no tiene. Ruidos molestos, hay una normativa vinculada a lo departamental, las picadas tienen una normativa vinculada a lo departamental, el uso indebido de espacios públicos en la aplicación de ley de faltas tiene normativa vinculada a lo departamental. Entonces, si el gobierno departamental se compromete ayudando, no solamente descongestiona el Ministerio del Interior, sino que se puede llegar a abarcar mucho mayor dimensión territorial para la protección de más montevideanos. ¿Y hoy no se está comprometiendo en eso el gobierno departamental, decís? No lo veo. ¿No? Y no lo veo. No lo veo que esté diciendo o sosteniendo posturas. Cuando le preguntan por las picadas, para mí el intendente debe decir, no pueden haber picadas. Y una repregunta, me estoy poniendo en tu rol por 20 segundos, pero para buscar ser descriptivo es, bueno, nadie pide que tenga la solución mágica en el momento, pero movete, buscá, no lo aceptes. Porque cuando vos lo empezás a aceptar como normal y eso se convierte en una normalidad, después no solamente tenés que frenar la picada, sino el arraigo cultural que no pasa nada si se junta una aglomeración en esas características. Seguimos conversando con el senador del Partido Nacional, Martín Lema, ex ministro de Desarrollo Social, ex candidato a la Intendencia de Montevideo y futuro aspirante también a la comuna capitalina. Si faltará para eso, ¿no? 2030 es esa elección. Martín, pensando en un año antes, en 2029, mirá lo que dijo Javier García el otro día en el Congreso de Alianza País, mismo lugar en el que él propuso volver a discutir los allanamientos nocturnos en Uruguay, ¿no? Después de hablar de los allanamientos nocturnos, dijo en determinado momento de su discurso el exministro de Defensa, dejémonos de embromar, perfectamente podría haber dicho, dejémonos de joder, que hoy se usa mucho en política, es esa frase también para ser más directo todavía, dejémonos de embromar y votemos unidos con la coalición republicana en 2029, todos bajo un mismo lema, en la elección nacional. ¿A vos qué te parece eso? ¿Estás de acuerdo? Primero, ya hemos votado juntos en el balotaje 2019. En el balotaje. Él habla de la primera vuelta. Pero ahí votamos juntos. Sí, sí. Y en casos como el de Montevideo, que no hay balotaje, Canelones y Salto, que se ganó la intendencia, votamos todos juntos. Yo antes de discutir lo formal, sí, que es el instrumento, el desvelo es la coalición material, sí, que viene avanzando muy bien. Pero no es lo mismo. La vos material decís, es el contenido. No, pero vos decís, ya votamos juntos, Martín. Es obvio que en una segunda vuelta votan juntos hace rato. Una cosa es eso, otra cosa es ya iniciar la campaña juntos y votar en una interna, incluso con distintos precandidatos, y después en la primera vuelta de octubre juntos. Por eso la coalición material. Porque, sí, ¿qué pasa? Una cosa es cuando vos votás juntos, porque el instrumento para votar juntos ya está, porque sería el balotaje. Pero lo más importante acá es el sueño, es las ideas, es qué contenido le vamos a dar a la coordinación entre la coalición para darle una identidad material primero. Porque si vos avanzás en un instrumento, que busca obtener un supuesto mejor resultado electoral, pero no le das el contenido, ¿qué estás ofreciendo? Un instrumento. Si respondes así, material, no te convence mucho. El contenido material, primero la coalición material. Está bien, pero si respondes así no te convence mucho la propuesta de García. Yo creo que no hay que descartar, pero primero vamos a darle una identidad, primero vamos a darle contenido, primero vamos a ver el producto, después vemos el envase, pero primero el producto. No, y hay algo a la gente también. no solamente tenemos que estar con el instrumento para ganar, sino para volver a ser otro gran gobierno. Y hay algo fundamental ahí también. Después de todo eso, y después de convencerse todos los blancos de que hay que hacerlo, hay que ir a convencer a los colorados de que se resignen a no tener un candidato propio a la presidencia, porque imaginémonos 2029 en este contexto de coalición republicana, todo bajo un mismo lema. Es la calle Pou, representando a todos, con un compañero o compañera de fórmula que, bueno, ahí sí se la darán al Partido Colorado. Está bravo para los colorados asumir eso. Cualquier discusión que quieras, o cualquier discusión que se dé, sea porque se da el lema único, perdón, o se entiende que es por otro lado,
Si vos tenés una coalición material que sigue avanzando como está avanzando y se genera esa identidad desde el punto de vista del contenido, como te decía recién, en los sueños, en las ideas, en las propuestas, en los planteos, es mucho más fácil discutir los instrumentos después, porque tenés aceitado un funcionamiento. Nosotros lo vemos en el Senado. Hoy se está dando naturalmente que cuando se va a un tema o se da una sesión con ciertas complejidades, es muy común el cuarto intermedio para hacer la pausa, para reunirnos, ¿quiénes? Los de la coalición. ¿Y qué tiene bueno eso? Que se está dando naturalmente. No es, vamos a generar un instrumento que nos pueda dar más condiciones para ganar. No. Es decir, a la gente le vamos a ofrecer primero una coalición con mucho mejor funcionamiento, que eso redunda evidentemente en mejores acciones de gobierno, para después ver en qué instrumento definimos hacer una vez que aceitemos lo otro. Pero primero la coalición material, para después analizar las alternativas desde el punto de vista de lo instrumental. Primero el contenido, las ideas, la propuesta, la identidad y después lo otro. ¿Qué errores considerás que no deben volver a cometer los blancos en caso de volver al gobierno nacional en 2030? Primero, si volvemos como coalición. Por tanto... Coalición republicana con los blancos liderándola. Bueno, toda instancia requiere un proceso y un respeto a los socios. Bueno, te estoy hablando de los materiales, ya estoy dando... eso le estaría faltando respeto a los socios. Pero imaginando ese escenario, ¿qué errores no deberían volver a cometer en el gobierno? Yo creo que más allá de los errores puntuales o aciertos puntuales, lo hablábamos en el bloque pasado, es buscar ser mejor. Buscar ser mejor. O sea, sería muy chato si vos considerás que no podés hacer las cosas mejor de las que los hiciste. Siempre tenés que buscar la mejoría. No me centro en episodios concretos porque miro una integralidad. Eso que decía la calle Pou de un gobierno profundamente humanista y justo, yo creo que está en los hechos. Vemos un gobierno humanista y justo cuando se crea el Hospital del Cerro. Vemos un gobierno humanista y justo cuando se crea un centro de políticas sociales con la participación de 17 instituciones en Casaballe. Vemos un gobierno humanista y justo cuando interviene 8 de cada 10 kilómetros de rutas nacionales que permite una mayor conectividad nacional y que antes llegue la ambulancia, el patrullero o el camión que da posibilidad de un mayor trabajo. Vemos un gobierno humanista y justo cuando se elimina el tope de ingresos para acceder a asignaciones familiares, plan de equidad, que deja de castigar el trabajo formal. Y así te puedo seguir dando una cantidad de ejemplos. La mayor cobertura del Fondo Nacional de Recursos, los CTI públicos en el interior del país, la descentralización profunda de los IMAES cardiológicos. O sea, buscó, al tiempo que se afrontaban crisis, la verdad que el gobierno de la coalición, para mí fue con una determinación y con una cantidad de acciones que fueron impresionantes. A este gobierno encabezado por Yamandu Orsi no le dan bien los números, ¿no? En su primer año y medio de gestión, en las encuestas de aprobación le está yendo mal. ¿Vos considerás que este es el peor de los 4 gobiernos frente amplistas que hubo? Este es el cuarto. Mirando sobre todo que lleva un año y medio y tiene mucho tiempo para reaccionar y para mejorar, ¿no? Primero, la coherencia. Si yo te digo que miro integral o miro en términos generales el gobierno de la coalición, yo no puedo tomar una conclusión definitiva a un gobierno que todavía le quedan 3 años y medio. Lo primero, como uruguayo, ¿qué se desea? Que le vaya bien al gobierno porque le va mejor al país. ¿Tá? Esto es la carrera de los mejores, no del menos peor. ¿Tá? Hasta el momento, y tengo que ser coherente con lo que he dicho y con lo que siento, creo que los enormes problemas de conducción permean a lo largo y ancho de la administración y eso impide que diferentes acciones lleguen a la gente. Entonces, creo que hoy tenemos serios problemas de conducción. Sí, ¿uno aspira a que cambie? Claro que aspira a que cambie. ¿No te da para calificarlo como el peor de los gobiernos frente amplistas todavía? Lo que pasa es que falta todavía hasta el momento... Sí, es temprano. Sí, hasta el momento, evidentemente, que la conclusión es de valoración más negativa. Es una... La diferencia es que con los otros hago una conclusión una vez culminado el mandato. En este caso sería parcial. Hasta el momento veo problemas de conducción y lo que más me preocupa, porque la preocupación es real, Mariano, es que no le veo tentados a cambiar.
de postura, de actitud, de conducción. ¿No observás esa voluntad hoy? No lo veo. Vos escuchás declaraciones del presidente del Frente Amplio y parecería que estamos en Disneylandia, y no. Igual una cosa es lo institucional del Frente, que tiene que defender más la gestión con la bandera del Frente Amplio, otra cosa es el Poder Ejecutivo. Cuando es desmedido, cuando la defensa que vos hacés está tan lejana a lo que le pasa a la gente, termina banalizando los problemas que tiene el país. Los banaliza. ¿Por qué? Porque yo te puedo aceptar que hay intenciones, que busquen destacar los logros que entienden que hay. Yo te lo puedo, porque estar ahí, muchas veces vos sos subjetivo de que confiás y creés, y eso me parece muy respetable. Pero de la forma donde el presidente del Frente Amplio habla más de la calle Pou que del gobierno, ya te muestra que el gobierno mucho para mostrar no tiene. Y habla más de la calle Pou, está en la calle Pou temático. Fernando Pereira, fíjate cada vez que se expresa, busca hacer comparativas para intentar justificar lo que la gente no ve, lo que la gente no siente. Cuando dijo que quizá para la tribuna la calle Pou es mejor que Orsi, pero llamando Orsi gobierna mejor en la cancha que la calle Pou, dijo eso, por ejemplo. Está, bueno, pero hay que tomarse en serio esto, y los análisis tienen que ser serios. Uno puede comprometerse desde lo afectivo, desde lo sentimental, desde las convicciones, desde la creencia. Ahora, cuando ya pasás al análisis absurdo, se banaliza el debate político. Martín, tu espacio nuevo dentro del Partido Nacional con la lista 404, ¿ya tiene nombre? Estamos terminando de definir, va a estar antes de fin de año. Ah, mira, bien. Pero ¿va a seguir siendo uno de los lemas la lista de Luis? No, porque sería una falta de respeto. ¿Eso ya no? Pero no porque deje, o sea, es una falta de respeto. ¿Hacia quién? ¿Hacia la calle Pou o hacia todos los blancos ya? Hacia todos. Claro, porque la calle Pou es de todos. Si hoy, pero aparte si hoy el Partido Nacional, aparte esto es cancha grande. A mí me preguntás por los sectores del Partido Nacional, y yo le voy a dar para adelante con convicción, porque creo que el buen momento que atraviesa el Partido Nacional de mucha unidad obedece a un liderazgo que es un liderazgo brutal de la calle Pou, pero también a la militancia de todos los militantes del Partido Nacional que pertenecen a distintos sectores que van en la misma línea de ese liderazgo. La misma línea, digo, de entender la importancia de que tiene el Partido Nacional para el país, de la unidad del Partido Nacional y cómo se van llevando adelante los diferentes temas, las diferentes preocupaciones y el trabajo cara a cara con la gente. Entonces, ¿Y la decisión de ese nombre termina siendo tuya o hay un equipo, una mesa chica ahí? Siempre equipo. Más allá de después cuando la última palabra, si hay un par de candidatos. Pero está, yo veo, antes que todo, vos fíjate que el otro día me decían, che, y para invitar al acto del, vamos a ponerle el número a la invitación. No, es del Partido Nacional. 190 años del Partido Nacional, un partido que la verdad, Mariano, cuando vos tratás de explicar, si vos se lo explicás a un extranjero y la cantidad de tiempo que no estuvimos en el gobierno y se mantiene la vigencia, se mantiene la efervescencia, se mantiene la llama, la verdad es porque tiene una mística muy particular. Ser del Partido Nacional es abrazarse a un conjunto de ideas patrióticas, a esa mística que te comentaba, a esa ilusión, al amor por el país, que es realmente indescriptible. Entonces eso tiene que estar muy, pero ni puede entrar en una comparativa con agrupaciones. Entonces, todo en su justa medida. Yo creo que el Partido Nacional está en un momento extraordinario, con un líder que es extraordinario, con dirigentes de los cuales aprendo todos los días y una militancia que hace un diferencial, a mi juicio, enorme. No hay barrio de Montevideo, de localidad, de cualquier lugar del país, que no tenga un militante del Partido Nacional detrás de una causa justa. No hay. Senador Martín Lema, gracias por visitarnos esta mañana en La Diaria Radio. Por favor, muchas gracias a ti, Mariano.